En Egipto Jesús aprendió de la sabiduría de los terapeutas y lo que en ese momento se llamaba magia, ¿no? De donde viene nuestra palabra magisterio, por ejemplo. No era considerada como lo que se suele considerar habitualmente, ¿no es cierto? Como si fuera hechicería o algo por el estilo. A pesar de que en el futuro él iba a ser acusado de hereje y hechicero, y por lo cual cuando volvió, cuando al año 88, antes del año cero, terminó la persecución de los saduceos, Ben Shattach le escribe a Ben Berajia que ya puede volver porque ya se había acabado la persecución, y entonces después de estar 17 años más o menos en Egipto, vuelven los dos a Judea. Y ahí, digamos, se da también la prédica evangélica de Jesús, y bueno, toda su accionar, las curaciones que él realiza, que muchas se atribuyen a milagros, y bueno, lo en esto sí hay que reconocer que hay veces aparece alguna mala intencionalidad o una incomprensión por parte del, de los judíos de la época, de algunos judíos de la época, con respecto a Jesús, ¿no? La cuestión es que, como describe con todo detalle en varias secciones del Talmud, ¿no es cierto? Yo no quiero tomar demasiado tiempo, pero ¿dónde se dice que Jesús de Nazaret fue un alumno de Rabí Joshua ben Perajía? Bueno, está por ejemplo en el Talmud babilónico, en Sanedrín, capítulo 11, en el 107b. Esa es la forma de localizarlo a ese versículo, ¿no es cierto? Y bueno, hay muchos otros pasajes, ¿no es cierto? Donde se aclara que por qué fue condenado, ¿no es cierto? Por herejía y por hechicería, ¿no es cierto? Y se lo condenó a muerte. El Sanedrín lo condena a muerte a Jesús. Y la ejecución fue primero lapidado, y fue lapidado en la ciudad de Lud, no en Jerusalén. O sea que y después de lapidado, ya muerto, fue colgado en el árbol de la infamia, que después se va a transformar en la cruz, ¿no es cierto?, de los cristianos, pero que no fue que estuvo 3 días, 3 noches, no, eso también es como los 33 años de fallecimiento, son cuestiones simbólicas, que quieren representar cosas pero que no tienen que ver con la historia. Estaba prohibido incluso por la ley judía que un cadáver fuera dejado a la intemperie de noche, y menos en víspera de Pascua. Entonces,
la cuestión es que esto está bien registrado en el diario que llevaban, ¿no? En el Sanedrín había como una especie llevaban registro de todos los juicios que se tenían, sobre todo los juicios que terminaban en una pena de muerte, que era muy rara en esa época. ¿eh? Y allí tenemos entonces un personaje histórico que las autoridades y los estudiosos mejores del judaísmo de los siglos anteriores y hasta de la actualidad, ¿sí? Puesto que esto lo repitió hasta el mismo Rebbe del Lubavitch, una famosa grupo hasídico ortodoxo, que en su libro En las sendas de nuestros padres, se llama, que es un comentario que él hace sobre la base del Pirkei Avot, que es parte de la Mishnah, lo que se llama la Mishnah, que es el núcleo del Talmud, ¿cierto? Talmud quiere decir el estudio, ¿sí? Estudio sobre el Pentateuco y, bueno, lo que se llama la Torah oral, ¿cierto? Hay una Torah escrita, que es el Pentateuco, los 5 libros que se atribuyen a Moisés, y la Torah escrita y la Torah oral, entre las cuales está en lugar prominente el Talmud. Así como los romanos son famosos por el derecho romano, los judíos también han sido famosos por sus códigos, digamos, legales, ¿no es cierto? Toda la parte jurídica muy avanzada que tuvieron. Entonces, en el siglo -1 antes de Cristo, ahí sí tenemos en varias partes del Talmud, ¿no? Las declaraciones de que existió Jesús, hijo de Pantera, supuestamente, y algunos dicen que Pantera era del norte, de la región del norte de Samaria, límite con toda la parte de Fenicia, ¿no es cierto? Y que se sabe también que los romanos en esa época le pagaban a gente, o los obligaban a incorporarse en el ejército. Bueno, parece que en ese sentido era un soldado romano, y que en la literatura judía lo dan como el padre biológico de Jesús. O sea que, si bien la madre de Jesús siempre no se discute, eso fue María, sí se discute lo del Espíritu Santo, digamos, en cuanto a la parte de Jesús. Ahora, si queremos referirnos al otro principio que lo acompañó a Jesús, más divino todavía, el aspecto de Cristo, que se expresó a través de Jesús, ahí puede ser que tuviéramos que considerar un nacimiento virginal y a través del Espíritu Santo, etcétera, con cuestiones teológicas ya más avanzadas, más profundas.
Pero como se suele confundir en general el vehículo humano de Jesús con la divinidad que se expresó a través de él, esto queda muy oscuro, ¿sí? Ha quedado oscurecido, y además porque intentos de querer transformar un símbolo espiritual y religioso en un documento histórico, y bueno, se termina cayendo en muchas contradicciones y cosas ilógicas, anticientíficas, digamos, de todo tipo, digamos, de cosas que en realidad atentan contra la religión, ¿no es cierto? Ya hemos dicho, no hay religión más elevada que la verdad, ¿no es cierto? No puede haber religión más elevada que la verdad. Entonces, una suma de mentiras no es lo mismo que una verdad. No obstante, como decimos, incluso a pesar de todas las deformaciones y mentiras, queda en el cristianismo un núcleo muy importante. Y esto ya incluso lo están reconociendo grandes rabinos hasídicos, justamente de la línea de el ex Rebe de Lubavitch, Rabbi Menachem Schneerson, sea su memoria bendita, con todo respeto lo digo. Dentro de esa línea también está Itzhak Ginsburg, también un Hasid ortodoxo, pero muy, muy profundo. Y su discípulo, Ariel Cohen Alor, que ha llegado a descubrir por sí mismo, dentro de las maldiciones que recibió Jesús, se encuentra bendiciones, las bendiciones más profundas. Él se basa mucho en la paradoja y en lo que él llama gen, que quiere decir gracia en hebreo. Y no es permutado, permutado es gen. Y quiere decir, tiene que ver con belleza, con los contrastes entre la luz y la oscuridad, entre la mentira y la verdad. Y fíjense si poco no ha sido el tema también subyacente en las charlas que estamos haciendo, ¿no? Tenemos mezcladas de una forma bastante difícil de desanudar mentiras y verdades, y que sin embargo tienen toda también una explicación desde el punto de vista de la Kabbalah y sobre todo del Hasidut, que como veremos es la parte más profunda de la Torah, y que de alguna manera tiene un contacto muy importante con el cristianismo. A partir de la venida de Baal Shem Tov, un gran místico judío,
Bolonia, del siglo XVIII, y que renovó, digamos, las enseñanzas espirituales de la Kabbalah judía. Vamos a ver en la próxima vez, la tercera parte, cómo se puede concebir, se pudo concebir y demostrar con el uso de la gematría, lo numérico en la letra de la Torah. Este hombre, Ariel Cohen Aloro, muestra en forma notable, ¿no es cierto?, el verdadero carácter que tuvo Jesús, ¿no es cierto?, como Mashiach ben Yosef, cosa que él no esperaba. Empezó a escribir sobre el Mashiach y él mismo se fue encontrando con toda una enorme cantidad de datos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y donde se ve, se revela de un modo nuevo y de un modo muy notable el verdadero sentido y la verdadera relación que tuvo Jesús con el judaísmo, además del cristianismo, obviamente. Entonces, queda claro, la vida de Joshua ben Pelagiá se sabe que comenzó a enseñar en el 154, en el menos 154, o sea, antes del año 0. Por lo cual debe haber nacido entre el 180, menos 180 menos 170, más o menos. Y de ahí uno puede inferir que Jesús debió haber vivido entre el menos 120 y que fue ejecutado en el menos 70. Menos 70. O sea, a los 50 años, como decíamos que Ireneo sostiene que llegó a vivir verdaderamente Jesús, que San Juan, que escribió el Evangelio de San Juan, decía que Jesús había predicado desde los 40 hasta los 50 años, donde fue ajusticiado. Bueno, entonces este es un personaje que está íntimamente ligado a la historia del judaísmo, ¿no es cierto? Estos 5 pares de Subot que dirigieron el Sanedrín, que eran líderes del primer orden de la comunidad judía de la época, y uno de ellos fue tío abuelo nada menos de Jesús, y él tuvo una actitud en realidad bastante dura con Jesús, a partir de que no le gustó nada cómo Jesús entró en contacto con toda la sabiduría de Egipto. Y entonces le hizo una especie de jerem, ¿no?, como una excomunión, ¿no? Y lo apartó con las 2 manos, ¿no?, en
en el judaísmo se dice que cuando se aparta una persona hay que hacerlo con una sola mano, no con las dos, ¿no es cierto? Eso ya es demasiado. Y bueno, por ese gesto tan duro de Ben Pelagiá, tuvimos esta separación de del cristianismo del judaísmo. Bueno, vamos a mostrar la próxima vez que todo esto puede ser comprendido de un modo muy evidente, muy profundo, digamos, cuando uno llega a comprenderlo, se da cuenta de la profundidad que hay, ¿no? El libro de Ariel, el Cohen Aloro, es Imaj Shemo, se ha borrado su nombre. Es un poco la maldición final del judaísmo, ¿no es cierto? Como que se borra el nombre de Jesús. Por eso cuando lo nombran, algunos rabinos todavía dicen que no debe ser nombrado, porque su nombre se borró. Y todo esto además tiene que ver con la actitud de Judas de vendérselo al sumo sacerdote con 30 monedas de plata. Bueno, todo esto hay que saber verlo, porque acá está el arte del gen, explica Cohen Aloro, de que la serpiente, por ejemplo, Nahash 358, tiene el mismo valor numérico que Mashiach. ¿Cómo? ¿No es cierto? Los cristianos en general y también en el judaísmo se ha tomado la serpiente como un elemento negativo, ¿no es cierto? Maligno. Y por otro lado, el Mesías como digamos, la bondad más profunda. Entonces, ¿cómo se puede entender que las dos tengan el mismo nombre? Cuando se sabe que si dos palabras tienen el mismo valor numérico, están relacionadas filosóficamente, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces uno tiene que recordar que también hubo una serpiente que mandó izar Moisés en el desierto y que tenía el efecto de curar, no de matar con su veneno, sino de curar a los que habían sido mordidos por las serpientes de fuego, entre comillas. Bueno, entonces, digamos, y hay mucho detrás del simbolismo, ¿no?, de las serpientes, que uno también lo ve en otras tradiciones mundiales, ¿no es cierto? De Egipto, la India, ¿no es cierto? Donde todavía hoy los grandes maestros se comparan con las cobras, ¿no es cierto? Aquel que había sido mordido, entre comillas, por un gran maestro, Ramakrishna, por ejemplo, decía, y puede dar, ¿no?, poco, andar dando vueltas un poco, pero al final va a caer, ¿no es cierto?, muerta su antigua personalidad, porque a lo mordió no una serpiente cualquiera, sino una cobra. Y también entonces se está usando como una metáfora, como algo simbólico. Todavía no tiene nada que ver con el demonio ni cosas por el estilo. Entonces, cuando uno
lo ve también incluso en Centroamérica, ¿no es cierto? Serpientes y los dragones en China, pues ya, que los llevaban en la ropa los emperadores, ¿no? De China. Si el dragón es solo un símbolo negativo del demonio, este, los ángeles caídos, y bueno, se arma todo un lío por no comprender ese simbolismo, ¿no es cierto? Cuando se trata en realidad de grandes descensos de almas y eh, eh, de la espiritualidad sobre la tierra, descendiendo hacia los aspectos más densos dentro de la materia, del espíritu dentro de la materia, y que eso es lo que cae. Pero no se trata de demonios en el sentido literal, que son tampoco filosóficos, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a dejar acá para continuar este, la próxima vez con un poco el desenlace final de esto que estamos hablando. Hasta luego.